Abigail Valenzuela Loranca, estudiante de la licenciatura Nutrición Aplicada. El día de hoy, en la asignatura Investigación en Nutrición 2, les voy a presentar el proyecto de investigación. En la siguiente presentación que les voy a enseñar es acerca de las reacciones en el organismo acerca de ciertos medicamentos en el tratamiento oncológico en pacientes diagnosticados con cáncer. Cada tipo de cáncer requiere un trato específico que puede abarcar una o más modalidades de tratamiento, tales como puede ser la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia o en este caso que es la inmunoterapia. El objetivo es de ver cuántos pacientes se les ha presentado los efectos de los medicamentos que han llevado este tratamiento para poder brindarles y darles unas recomendaciones adecuadas para la mejoría de estos pacientes. El objetivo es identificar los efectos neurológicos que han generado sobre los pacientes que han sido tratados con inmunoterapia en cierto periodo de tiempo. Y el objetivo específico es que vamos a establecer la incidencia de los efectos adversos neurológicos que se producen en los tipos de cáncer tratados con este tipo de tratamiento. El método es un estudio retrospectivo, descriptivo y transversal sobre la incidencia de eventos adversos neurológicos a la inmunoterapia en pacientes oncológicos. Ahora, la hipótesis que se ha generado es la neurotoxicidad generada en los pacientes tratados con la inmunoterapia tiene una incidencia del 95% en el grado 1 y en el grado 2. El inicio de los eventos adversos se ha dado generalmente de las 6 a las 12 semanas e incluso después de la interrupción del tratamiento. Quiere decir que estos efectos siguen transcurriendo en lo que el organismo los va desechando. Ahora van a tener una variación del 10 al 16% y con dos tipos de medicamentos y el del 10 al 24% con otro tipo de medicamento. El 55% con un medicamento que se llama ipilimumab. Y bueno, los síntomas leves de grado 1 y 2 y no específicos como dolores de cabeza, mareos, existe un deterioro sensorial que se ha reportado del 6 al 12% en los pacientes, mientras que va a haber una variación entre el 3 y 4%. Ahora, en general existen diversos casos en los que van a tener este tipo de secuencias o más bien efectos sobre el paciente. Van a presentarse dos patologías como son la encefalitis y la meningitis, que fueron las toxicidades mejor caracterizadas y ambas ocurrieron del 0.1 al 0.2%, siendo que se presentaron los efectos como la convulsión, la cefalea, la ataxia, existió un comportamiento normal y sobre todo hubo alteraciones en la conciencia de la persona y esto se ha presentado con mayor frecuencia en este tipo de pacientes. Ahora ha existido un avance en la comprensión de los mecanismos de la regulación del sistema inmunológico, ya que ha tenido un desarrollo y un nuevo enfoque para el tratamiento de cáncer. El punto de control va a ser inmunes y son los primeros ejemplos que se dan exitosos. Ahora, en cuanto a las encuestas o cuestionario, no se llevó a cabo ningún tipo de cuestionario o encuesta, sino que se procedió a investigar mediante historiales clínicos de cada paciente. Los resultados estadísticos y las gráficas de este proyecto de investigación es que se tomó un número total de pacientes en el cual fueron atendidos en un área oncológica del seguro y por control y seguimiento de la toxicidad presentada en la inmunoterapia, cumplen con los criterios de inclusión descritos anteriormente. Durante el periodo comprendido entre el año 2016 y el año 2017, fue con un total de 88 pacientes que fueron tratados con inmunoterapia y resultaron 37 pacientes con toxicidad neurológica representando el 42%. Este tipo de muestreo que se tomó es probabilístico, ya que fue de tipo aleatorio estratificado, con un tipo de análisis descriptivo
vivo con pruebas paramétricas de distribución normal. Este tipo de información se obtuvo de los archivos y de los análisis que se recapturaron de esta misma área oncológica. Ahora yo les muestro la gráfica de Jan, en la que hay una recopilación bibliográfica y existe a partir de la fecha del 15 al 30 de noviembre de 2019. Hubo un porcentaje de pacientes, también hubo del 1 al 15 de diciembre, también se recopiló esta información bibliográfica. Y en este tipo de gráfica se presenta lo que viene siendo el cronograma de este tipo de investigación que se elaboró, y todo con la finalidad y con el beneficio de que cada paciente con este tipo de patología pues a final se pudiera dar las recomendaciones necesarias para que los efectos secundarios que están presentando los pacientes pues sean aminoradas. Ahora, las características basales de todos los pacientes que recibieron este tipo de tratamiento la característica fue inmunoterapia utilizada, y el número de pacientes en total fueron 28 pacientes, tratados con el medicamento nivolumab, que fueron 17 pacientes, con pembrolizumab, que fueron de 6 pacientes, pembrolizumab QT de 2 pacientes, ipilimumab y nivolumab de 1 paciente, y nivolumab y epirubicina de 1 paciente, la gemcitabina y el cisplatino, 1 paciente también, el cisplatino con nivolumab, 1 paciente. La edad promedio fue mediana de 64 años, un rango de sexo femenino de 50 a 70 años. En el rango del sexo masculino fue de los 60 a los 80 años. Ahora, dentro del sexo femenino fueron 18 pacientes y del masculino fueron 10 pacientes. Los eventos adversos que se presentaron en los pacientes secundarios a la inmunoterapia, pues un rango de edad en los pacientes con estos efectos que tuvieron manifestaciones neurológicas fueron tratados con este tipo de tratamiento de inmunoterapia a partir del año 2016 al 2019. Y se va a presentar en que hubo mujeres, hubo una mujer de 80 años, y hombres sí hubo una alta densidad en cuanto al número de pacientes. Es importante recalcar que también hubo pacientes de 20 a 30 años, de 30 a 40, de 40 a 50, 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80 y de 80 a 90 años de edad en este tipo de pacientes. Ahora, el periodo de mayor frecuencia en la inmunoterapia fue, pues en el 2016 fue del 11%, en el 2017 fue también del 11%, en el 2018 fue del 16%, y desafortunadamente hubo un incremento mayor en el año 2019, porque aquí se elevó al 62%, en el cual hubo más pacientes que presentaron este tipo de efectos secundarios en su organismo. Ahora vamos a analizar y vamos a llegar al resultado de esta investigación, en el cual en el área oncológica donde se fue realizado este tipo de investigación, pues al examinar los expedientes clínicos y ver toda la información que se ha recapitulado acerca de este tipo de pacientes que fueron tratados con la inmunoterapia, en estos registros existe esta información documentada acerca de la toxicidad que ha generado y se ha presentado en estos pacientes, así como aquellos en el grado tipo 1 y tipo 2. Ahora, los resultados de investigación dentro de la toxicidad neurológica que se generó en este tipo de pacientes que fueron tratados con inmunoterapia de enero 16 a diciembre de 2019, con un total de 37 pacientes que fueron tratados, y el rango de edad entre el sexo femenino y el sexo masculino más común fue entre 50 años y 70 años de edad.
solo hubo una sola paciente entre 20 y 30 años del sexo femenino que presentó este tipo de efectos secundarios al recibir este tipo de tratamiento. El tratamiento que más se aplicó fue a base de nivolumab, en el cual fue seguido de este otro medicamento que es el pembrolizumab y el ipilimumab y nivolumab. Estos medicamentos se utilizaron en este tipo de tratamientos y de los diferentes tipos de cánceres que se presentaron, en los que más se aplicó la inmunoterapia, en primer lugar fue en el cáncer renal y seguido de un melanoma, de pulmón, cáncer de pulmón y cáncer de mama en el mismo puntaje. Fue estos rangos en el que más pues se aplicó este tipo de tratamiento en estos pacientes, y desafortunadamente sí se presentaron este tipo de efectos secundarios, en el cual pues es importante recalcar y ver que la respuesta al tratamiento pues fue a base de estas reacciones secundarias y desafortunadamente pues beneficiosas en cuanto a que el medicamento pudo ayudar a la regeneración del organismo de esta persona, pero para otros no fue tan beneficioso este tipo de tratamiento. Esto ya dependió de cada individuo en particular, de cada persona, dependiendo del organismo, cómo va a reaccionar. Muchos pacientes no presentan efectos secundarios en cuanto a los tratamientos que se les ha suministrado. Y bueno, ¿no? Pues es cómo se realizó y la idea de este proyecto para saber en qué rango ciertos pacientes estaban presentando estos efectos. Ahora, se obtuvo una respuesta parcial a la enfermedad en un 35% y el 38% de la enfermedad se mantuvieron estables, y hubo una progresión de la enfermedad en el 27% de los pacientes en general, desafortunadamente, debido a que los pacientes, a la mayoría de los pacientes candidatos a este tratamiento son aquellos pacientes en estadios avanzados y en metástasis. Por eso no hubo una mejoría, no hubo un beneficio para este tipo de pacientes, para este porcentaje que resultó del 27% desafortunadamente. Ahora, en los que se obtuvo un excelente resultado de respuesta parcial, así como lograr una calidad de vida en la enfermedad del paciente, pues se mantuvieron estables. Hubo una mejoría para estos pacientes y hoy en día pues esos pacientes están con vida, gracias a Dios, y sin ningún problema, ¿verdad? Con un chequeo de rutina para ver que sus células estén trabajando y funcionando bien. Ahora, he podido llegar a la conclusión de que pues se sugiere introducir al expediente clínico un apartado en el cual se introduzca el inicio, el término y el tipo de tratamiento, así como cambios en los tratamientos, ya que en los expedientes pues no reflejaban esta información y era un poco complicada para poder hacer las gráficas y poder hacer una evaluación más concreta. También poder enfatizar que en los historiales clínicos tienen que ver los cambios en los tratamientos, como dije hace un momento, para ver si el paciente está mejorando, está siendo beneficioso o simplemente no está teniendo un beneficio con este tipo de tratamiento. Y es importante saber que al inicio de los efectos adversos, cronológicamente quede también asentado, y los tratamientos que han recibido los pacientes también hay que asentarlos para poder abordarlos. Todo esto se le recomienda al paciente como nutrióloga, pues que tengan una alimentación balanceada. Dependiendo del tipo de cáncer, es como se le realiza una dieta personalizada y una dieta en la cual va a beneficiar, va a ser parte del tratamiento del paciente, y sobre todo que él pueda ayudar a su sistema inmune y a su organismo a salir avante a través de este tratamiento y de esta enfermedad que no es nada fácil para el ser humano. Pues por mi parte sería todo, muchas gracias y buenas noches.